Buenas noches, bienvenidos a Hablando con Mari. Gracias por acompañarnos en esta nueva entrega que Dios nos regala para transmitirles palabra de edificación y sanidad a nuestra alma. Todos reaccionamos de diferentes maneras después de una pérdida significativa. El duelo y la pérdida no están únicamente relacionados con la muerte, sino también cuando hay mudanzas, cuando los padres se divorcian, cuando se cambia de empleo, entre otros. El Salmo 27 dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Y para tratar este tema tan delicado, contamos en nuestro set con la psicóloga terapeuta Edra Anderson. Veamos parte de nuestro contenido de esta noche. El duelo tiene dos vertientes. Lo primero que es una reacción. Entonces, un tipo de duelo sería cuando una persona está en divorcio, perdí mi marido. Volvemos a incorporarnos a la vida social, económica, afectiva, laboral, porque nos damos cuenta que continúa. Gracias por acompañarnos esta noche en Hablando con Mari. Tenemos una invitada muy especial y querida por ustedes. Estamos hablando de la psicóloga y terapeuta Edra Anderson. Vamos a tratar un tema súper interesante, el duelo. Bienvenida a Hablando con Mari, Edra, una vez más a tu casa. A mi casa, sí, muchas gracias, María. Un placer para mí estar aquí viendo cómo realmente Dios es bello y llena todo en todo. Y tocando este tema tan espectacular, es espectacular y vamos a ver por qué. Sí, de verdad que es un tema súper interesante y las personas pueden decir qué es el duelo, qué etapas tienen, yo me siento en duelo. Yo me imagino que hay personas que pueden estar en duelo y no saben que están en duelo. Es así. Es así, ¿verdad? Es así. Pero la pregunta que tenemos que hacer, primero que todo, es el significado de duelo. ¿Qué es el duelo? El duelo tiene dos vertientes. Lo primero que es una reacción que se da producto de una pérdida puntual o no puntual hacia cosas que nosotros amamos o personas que son significativas. Luego también el duelo es un proceso de adaptación. ¿Por qué? Porque a esa pérdida que hemos tenido tenemos que redefinir nuestra vida nuevamente y enfocarla a hacerla funcional nuevamente. Entonces, en lo que se da en esas reacciones y en lo que se da esa adaptación, nosotros vivimos y hacemos situaciones que las personas no entienden. Y muchas veces nosotros mismos tampoco la entendemos. Entonces, cuando tú dices eso, que es pérdida, que adaptación, ¿se puede decir que no sé, duelo y luto es lo mismo o algo semejante? Son complementarios. Okay. Porque el duelo se refiere ya a la parte interna, emocional. Es algo que son los sentimientos de aflicción, de sufrimiento, de quebrantamiento que tenemos a nivel de nuestra mente, de nuestras emociones. Esto es un duelo personal. Luego el luto viene siendo la parte de aflicción y tristeza, donde vestimos de negro, donde no socializamos, donde no nos reímos, sino que más bien nos apartamos del día a día que tenemos producto de la misma ruptura. Entonces el luto es como una reacción del duelo. Exacto, sí, podemos decir que sí. Que sí, que está por ahí. Es correcto. Como para que se entienda, ¿verdad? Sí. Si estoy en duelo, si estoy triste, lo reflejo en X situación, X reacción, X comportamiento. Exacto, establezco un patrón que refleje poca emoción, poca alegría, que refleje sufrimiento, opresión y una ruptura hasta con la parte social. De hecho, el vestirse, el reírse, el salir y socializar es algo que durante el duelo no lo hacemos y lo expresamos como un luto. O sea que es normal que si usted está en un duelo, en una situación emocional, la gente esté feliz a su alrededor, la gente esté riéndose, y usted eso lo irrite o lo molesta. Sí, eso puede ser una reacción normal. Ahí se conecta ya con lo que viene siendo la inteligencia emocional y lo que es la parte sociocultural, porque de acuerdo a diferentes culturas reaccionamos. Nosotros los latinos somos muy expresivos y muy afectivos, somos muy emotivos, demostramos constantemente solidaridad, presencia. Sin embargo, hay otras culturas en las cuales, por ejemplo, la pérdida de un familiar se maneja al interno de la familia significativa o nuclear.
Entonces solamente ellos, y una vez que ellos están listos ya, lo informan y le dan apertura a los relacionados y allegados y poder entonces visitarles. No, aquí no, aquí es, tengo que estar con esa persona y si son amigos de confianza está la visita. Y nos mudamos. Nos mudamos. Así con todo mismo, y familia. Así mismo, así mismo. ¿Cuáles son las pérdidas más frecuentes? ¿Hay tipos de pérdidas? Sí, fíjate, nosotros tenemos pérdidas que son puntuales y pérdidas que son no puntuales. Esas pérdidas pueden ser primero, el duelo casi siempre está relacionado con la pérdida de lo que es un ser querido o significativo. Pero tenemos pérdida económica, tenemos pérdida de la salud, tenemos pérdida del empleo. O sea, esos son duelos. Si Son usted duelos. está en crisis económica, que no hay empleo, que el dinero no da, o que tú eras rico y perdiste todo, eso se hace un duelo. Sí, se hace duelo incluso cuando nosotros nos mudamos, ya sea de vecindario o de país. Se hace duelo aún cuando nosotros, esto yo lo digo personalmente porque lo estoy viviendo, al perder el celular, me he dado cuenta que hay personas que están haciendo duelo. Su vida se desencaja totalmente y entran en un nivel de ansiedad, ¿verdad?, que viene siendo quizás lo opuesto a la depresión, pero hacen el duelo de que están desconectados, no pueden conectarse y eso le limita y no deja que haya otro pensamiento, sino como una obstinación, ¿no?, hacia volver a conquistar eso que se ha perdido, que es el celular. Ok, o sea, cuando una persona dice, ¿qué te pasó? Mi hermano, te veo como, oye, algo terrible, se me perdió el celular. Sí, Eso es un sí. duelo. Y ahí están todos mis contactos. Okay. Y producto de eso se establece un patrón emocional. No tiene el mismo impacto, ¿no?, que una pérdida, vamos a decir, financiera, de salud de una persona significativa. Sin embargo, podemos notar que nosotros cada vez somos más dependientes de las redes sociales, porque dan apoyo, porque notificamos nuestras vidas. Y es como si tuviésemos nuestra identidad en ese momento, en ese aparato. Y al no tener ese aparato, pues evidentemente ya no tenemos las mismas condiciones. Entonces, un tipo de duelo sería cuando una persona está en divorcio, perdí mi marido, Sí. Sí, tiene crisis de que, ¿y los cuartos dónde van a venir? Entiéndanse los amigos que están viendo esto en las redes, que en Santo Domingo cuarto significa dinero, sí. ¿verdad? Sí. Entonces, perdí mi sustento económico, o también los hombres hacen duelo porque perdió un amor, se hace duelo porque perdió un amor. Sí, se hace duelo porque se pierde alguien que ya, el duelo se establece en una pérdida ya a nivel de alguien significativo, porque tu esquema social, afectivo, emocional, ya no cuenta con esa persona. Y al no tenerla, ya hay que redefinir. O sea, con quién vas a reír, con quién vas a llorar. Ya no va a estar para un abrazo, ya no va a estar para un consejo. Y ya, aunque sea, no que murió, pero no tengo el mismo alcance. Todavía nosotros estamos trabajando, ¿verdad?, en nuestra nación con ser más sanos y funcionales al momento de manejar divorcios en la familia, que no es el ideal, no es lo que se quiere. Sin embargo, al tener la ruptura del padre y la madre, los hijos quedan en muchas ocasiones huérfanos de uno de los dos, cuando están los dos vivos. Entonces, todo esto es como complementario y circunstancial. Entonces, un niño puede estar haciendo un duelo y la mamá no darse cuenta que está en duelo. Es correcto. Y la manera en que nosotros manejamos el duelo es diferente. Por ejemplo, al igual que un duelo ya es una pérdida, un luto puede ser, mira qué inverso es, comer demasiado. Comer de una manera compulsiva para castigarse o privarse de la alimentación, no comer nada. No me voy a bañar, no me voy a peinar, no tengo deseos de nada. Me encierro en la habitación y me quedo ahí. También un duelo es, no voy a mi casa, porque todo en mi casa me recuerda a esa persona. Entonces estoy lejos de mi casa, rodando, vagando, involucrándome, sobrecargándome, pero como quiera, es duelo, es luto, es negación y abstracción de lo que son los sentimientos que estás buscando. Eso en el caso de pérdida física de una persona. En el caso de personas que se han divorciado, se han separado, podría ser, no resisto ver ese closet vacío. También, porque eso sería. Es que cuando tenemos, por ejemplo, matrimonios, personas que ya tienen tiempo, aunque sea una semana,
Ya cuando se toma la decisión de tener un matrimonio, una pareja, ya nosotros hemos hecho una inversión emocional y hemos establecido expectativas. Entonces, cuando esas expectativas no se cumplen o se rompen, se deterioran, ya automáticamente uno lo ve venir. Y ahí es que decimos que viene una pérdida puntual, porque es como cuando una persona está en cama, ¿no?, agonizando, ya el familiar sabe que el momento está cerca. Sin embargo, nosotros tendemos a no darnos por vencidos, sino seguir hasta el último momento, porque más nosotros que tenemos al Señor y es su palabra. Hemos visto cómo Dios se glorifica y cambia las circunstancias tan drásticamente y rápidamente en un de repente, que por eso decía inicialmente que era espectacular el tema del duelo, porque ¿quién te soporta? ¿Quién tienes? Cuando tienes a Dios y a su palabra, manejar el duelo es normal, porque un mismo evento acontece tanto al que cree como al que no cree. Sin embargo, el superarlo, el tener esa esperanza contra esperanza, esa fe, esa certeza, esa convicción de esa reposición y restauración que puede venir, porque vendría de Dios directamente y no de las circunstancias. Entonces, en ese momento, pues nosotros manejamos un duelo saludable. Entonces sería esa respuesta que tú me estás dando lo que era la pregunta que venía. Si el proceso de duelo podría variar. Entonces, una persona creyente manejaría el proceso diferente a un no creyente. Sí, al igual que un niño y un adulto, al igual de la razón del duelo, al igual en la etapa en que está, incide la etapa en que estamos, el grado de relación, qué tan significativo es. O sea, hay personas que han sido criadas por sus abuelos, ¿verdad? Y al momento de morir el abuelo, sienten como que murió el padre. Así es. Y la reacción y las acciones que hacen conllevan al rol y al impacto significativo. Muchas veces nosotros tenemos familiares que no son tan allegados a nosotros y mueren, y sí nos da, ¿verdad?, pues dolor, nos da tristeza. Sin embargo, no llega a ser un duelo que sea para nosotros que nos aísle. Ahora, el nivel del duelo, de acuerdo a lo que se maneje, sí puede ser hasta patológico. Y tenemos que tener cuidado, porque ya sea un niño, un adulto, ya sea por las diferentes causas que puedan existir, nosotros debemos cuidar de no permanecer mucho tiempo en un proceso donde nosotros nos desconectemos afectiva, social, económica, laboral y funcionalmente, ¿no?, de lo que es nuestra inserción social. Entonces quiere decir, hermana Edra, que una persona puede estar en duelo y si no maneja sus sentimientos, esas emociones, no sé cómo psicóloga, cómo se le diría, ¿no?, a esa parte, puede caer entonces en una depresión a un nivel tal que se hunde emocionalmente. Sí, sí, eso es así. Eso es así. Vamos a abundar en ese punto luego de este corte comercial, ¿de acuerdo? De acuerdo. Seguimos hablando con Mari. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. ¡Aleluya! Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Que un ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré.
no temeré a 10,000 gentes que hagan sitio contra mí. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Aunque afligido esté, pensarás en mí, no temeré. Aunque mi corazón estremecido esté, en ti confiaré. No temeré a ningún hombre que se junte contra mí. Tú eres mi Dios, mi fortaleza, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Tú eres, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Que se oigan sus voces, vamos. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Dilo de nuevo, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Oh, levante su voz y dígale, levántate y sálvame. Y sálvame. Oh, oh. Levántate y sálvame. Súbale al volumen de su voz. Levántate y sálvame. Señor, levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate, levántate y sálvame.
Levántate. Oh, sálvame. Oh, Preciosa, de verdad, esa administración que recibimos. Me gustó ese videoclip, hermana Edra. Ministra Y al es, alma. mira, acorde totalmente al tema que estamos tratando, Sí, ¿verdad? sí. El Señor tiene control de los tiempos, tiene control de todo en nuestras vidas. Y Eso como es- todo acontece. Eso es así, eso es así. Hay un versículo que dice, al justo le acontece igual que el injusto, mas de toda ella nos libra El Señor el Señor siempre y cuando estemos alineados a su propósito. en su propósito. Porque como que la otra parte no lo decimos, nada más decimos la parte de adelante. Sí. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Exactamente. Así es que dice ese versículo. Entonces, en el bloque anterior estamos diciendo que el duelo, si uno se descuida y permanece mucho tiempo sazonando el dolor, por decir de alguna manera, tú me corriges los términos médicos, Edra, no te preocupes, siéntete libre. Bueno, pues vamos a decir revolcándonos en los sentimientos. Ok, negativos. revolcándonos en los sentimientos, tú puedes caer en una depresión. Sí, Eso es así. es así, Ok. por lo mismo de que estamos hablando de una ruptura, de una pérdida, ¿verdad? Y de un proceso de adaptación. Entonces, el duelo en sí mismo, ese proceso, lo hace convertirse en 5 etapas. La primera es la negación. Hay una resistencia de que hemos tenido una ruptura, una pérdida. Sí. Y eso hace que nosotros entonces, con esa resistencia, neguemos que el evento ha ocurrido en la vida. Luego viene pues lo que es una ira. ¿Por qué? ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué ocurrió de esa manera? ¿Por qué lo tuve yo que perder todo, verdad? Entonces, después de esto, en esta misma ira nosotros nos concentramos y arremetemos con toda nuestra intención y buscamos en diferentes maneras de obviar y bloquear. Buscamos siempre bloquear hasta que finalmente nosotros decidimos ya aceptar. Y en esa etapa de aceptación, de cuando ya uno antes de aceptar, nosotros procedemos a hacer una negociación. Bueno, es cierto, ya no está en la vida, tengo que seguir adelante. Y en esa etapa de negociación es muy saludable que nosotros miremos alrededor cuántas personas significativas aún nos quedan en nuestra vida, cuántos ejes son funcionales, ¿verdad? Quizás, se pierde un empleo, pero hay una posibilidad de algo mejor, ¿verdad? Se pierde una capacidad, pero viene y se desarrolla una nueva habilidad, producto de que ya esa no está. Se pierde una persona significativa, entonces empezamos a ver que hay otra persona en nuestro círculo social que nos puede necesitar más, ¿verdad? Y luego de esa negociación viene la aceptación. Y es que finalmente decimos, bueno, ya que no forma parte de mi vida, ya que no lo tengo, ya que no dispongo de, entonces déjame empezar a socializar y hasta invertir. Fíjate, un duelo que hacemos mucho nosotros es cuando estamos en la transición ya de la jubilación laboral. Cuando nosotros estamos ya dejando que hay de duelo ser... laboral. Hay duelo laboral. Cuando nosotros estamos dejando de ser productivos económicamente y entramos ya a un sistema de nosotros, por ejemplo, el sistema de seguridad social, y ya las personas empiezan a pensión y empiezan a querer postergar esa etapa. Cuando eso es una buena etapa para tú vivir lo que es tu vocación. O sea que el duelo tiene etapas. Tiene sus 5 etapas, sí. La primera es que nos resistimos y decimos que no, eso no ha pasado. Luego nos llenamos de ira y eso es normal porque ante una pérdida, puntual o no puntual, esperada o no esperada, es pérdida, ¿no? Luego viene pues aquella que es de la negociación, en la cual nosotros tenemos que buscar compensar y buscar equilibrio y hacemos mucho Que fue la que tú intento. desarrollaste. Exactamente. Y finalmente viene la aceptación, cuando entendemos que se redefine nuevamente nuestro contexto y nuestra realidad y volvemos a incorporarnos
a la vida social, económica, afectiva, laboral, porque nos damos cuenta que continúa. Que la vida sigue. La vida sigue. Entonces, me decías tú de caer en la depresión producto del duelo. Si esas 5 etapas nosotros pasamos más del tiempo establecido en cada una, la verdad es que se vuelve entonces una condición patológica emocionalmente, que causa dolor y detrimento de la identidad propia, pero también de quienes rodean a la persona que está teniendo un duelo tan intenso. Porque nosotros mismos podemos ver que hay un día que nosotros decimos, hoy no tengo deseos de nada, hoy no quiero levantarme, hoy no quiero caminar, hoy no sin quiero estar comer, en duelo. sin estar en duelo, pero teniendo una condición, ¿verdad?, que le aqueja, un dolor, una noticia, algo que cambia tu vida. Y ya, bueno, pues bajan las fuerzas porque es que somos espíritu, alma y cuerpo. Y nosotros tenemos emociones, pero tenemos voluntad, pero tenemos sentimientos, pero tenemos también los sentidos, que son aquellos que se encargan de que aquello que está afuera, nosotros lo podamos internalizar. Y el pensar que no voy a escuchar esa voz, no voy a disfrutar de ese aroma, no voy a tener ese tacto. Entonces todo eso empieza en una crisis. Y al ver eso, uno quedarse en como pérdida, uno va cayendo en la depresión, que es entonces, como decías, revolcarnos en los sentimientos negativos y entender que ya todo acabó. Entonces hay que proceder a buscar una ayuda médica, ya sea psicológica o psiquiátrica, terapéutica o familiar, alguien con quien hablar, que es una de las herramientas que nos ayuda a superar el duelo. ¿Para qué? Para uno entender y ejercitarse en mantener su vida funcional. Quizás no con el mismo nivel, porque verdad no es lo mismo, pero sí mantenernos funcionando afectivamente, teniendo a alguien con quien hablar y alguien que nos escuche. Aunque usted esté en duelo, salga. Eso es lo que tú me estás diciendo. Aunque usted esté en duelo, recibe esa llamada telefónica. Aunque usted esté en duelo, recibe esa visita. Sí. No podemos decir que eso lo vamos a hacer de una manera forzosamente, sino con una manera de disposición. Voy a disponerme a salir, voy a disponerme a recibir a alguien, voy a disponerme de que dentro de mi círculo de apoyo, esta persona puede contenerme dentro de esta situación de pérdida, de que mis emociones están alteradas, de que mis pensamientos no están tan claros y no me va a juzgar, ¿verdad? Y entonces me mantengo con esa persona y hago el esfuerzo, porque sí, hay que hacer un esfuerzo y un compromiso personal de uno no sumirse en la depresión, de no revolcarnos en nuestros sentimientos negativos. ¿Hay algún tips que permita a una persona decir, uy, estoy en el borde de caer en una depresión? O sí, reconozco, estoy en una depresión por esto y esto, Dios libre a uno. Sí, mira, nosotros ya hemos vivido muchas depresiones, porque en ocasiones nosotros podemos ponerle tanto nombre a las cosas, ¿verdad? Pero le ponemos nombre a esas cosas que son conscientes. Pero nosotros tenemos una serie de eventos inconscientes, que son pérdidas, que son a veces rechazos, que quizás te sientes utilizada, que quizás entiendes que hay una injusticia y producto de eso tú haces un duelo, producto de tú no poder darle la respuesta que tú entiendes procede por tus valores, por tu criterio, por tu propia fe y quedarte en esto aletargado. Entonces empiezas un proceso donde empiezas a identificar que las cosas están cambiando. Entonces cuando las cosas están cambiando al interno, empiezan luego a cambiar al externo. Entonces debemos cuidar primero para eso nuestros pensamientos. ¿Dónde pasamos más tiempo? ¿Qué tipo de pensamientos tenemos? Destructivo, de encerramiento, de descalificación. Luego el nivel de interacción que nosotros vamos teniendo con las personas. ¿Qué tanto me estoy aislando? ¿Qué tanto estoy haciendo cosas que me divierten? Si estoy ya socializando con personas que para mí son importantes y significativas o la estoy excluyendo de mi vida. ¿Cómo están mis respuestas emocionales ante cualquier evento? O sea, puede ser que me llames y un chiste que sea normal entre nosotras un día
yo tenga una reacción. Ojo, amigos televidentes, porque podemos estar haciendo algo de estos puntos, 2 o 3 puntos. No quiere decir que estás depresivo, Sí. pero tienes que estar alerta. Porque son indicadores, Son de indicadores. que se aproxima alguna depresión. Ok. Entonces, si ya estamos teniendo sentimientos negativos ya hacia otra persona, hacia nosotros mismos, si no estamos teniendo la misma alegría o capacidad de reírnos de esas cosas que antes nos llamaban la atención, si ya perdimos el interés en cosas que para nosotros son significativas, todos estos son indicadores que hay que prestar Si atención. éramos muy jocosos, chistosas, salíamos con cosas así de repente y ya lo dejamos de hacer. Por ejemplo, un tema muy importante que yo quiero que sea bien reconocido por todos nosotros es los niños. Los niños están manejando depresiones. Entonces, ¿qué hace el niño? El niño no tiene la misma capacidad que tiene un adulto de procesar la información y ponerla en un lenguaje claro y comprensible. Entonces, ¿qué hace el niño? Muchas veces en una depresión aumenta su actividad motora. Y nosotros decimos, es un niño hiperactivo. Con aumentar esto, produce de una vez un rechazo, porque cuánto molesta, cuánto rinde, y el niño molesta aquí, y rinde aquí, me tienes cansado, me tienes cansada, no tengo tiempo para ti. Entonces, cuando viene ya dándose esa situación, el niño aumenta el nivel de hiperactividad, pero es reflejando la depresión en su lenguaje. O sea, en vez de estar triste, puede estar, como decimos en buen dominicano, ese niño sí rinde. Ese niño se rinde. Habría que ver el cambio de patrón, porque un niño aislado, que no se ría, cabizbajo, que no esté atento como los demás niños, es un indicador que hay que prestarle atención también. Pero también a lo que es lo que llamamos hiperactividad, debemos de abrir los ojos y considerar hasta qué punto nuestros niños están demandando afecto, están demandando atención, cuidado. Sobre todo esos niños que tú como madre o como padre sabes que está viviendo un proceso, como tú dijiste ahorita, cambio de colegio podría ser, Sí, mudanza de sector, los amiguitos. un amiguito que fallezca, no importa la edad, es verdad, eso está, Abuelito que murió, la Exacto. forma en que quedó el cuerpo, de la manera en que se hizo la pérdida, porque a veces uno dice, pero la pérdida puntual, hablando de duelo, es algo que uno dice, muchas veces nosotros decimos, yo quisiera morirme durmiendo, ¿verdad? Y eso es algo que lo entendemos porque es muy cómodo para el que muere, pero ¿qué de los que quedan? Pero ¿qué también de los que viven una agonía en una cama con el familiar? Entonces, ahí es que viene y yo veo que el poder de Dios es que hace que el hombre pueda sobrepasar esos procesos, independientemente sea puntual o no, sea una persona significativa o no. En la Biblia hay muchos ejemplos de personas que tuvieron pérdidas puntuales significativas. Por ejemplo, David, que David perdió, ¿verdad?, a su hijo, pero antes de perderlo fue producto de un pecado, y él ayunaba, él clamaba a Dios, él se conectó con Dios, hizo una comunión tan grande, que al momento de ya el niño morir, ya David lo sabía. Y cuando vinieron a decírselo, David, bueno, pues se levantó, se bañó, se puso su ropa y comió. Vamos a ver qué pasó en ese punto, terapéuticamente con David. Vamos a analizarlo tantos siglos después. ¿Ok? Ok. Seguimos hablando con Mari. Estamos de regreso hablando con Mari, tratando el tema el duelo,
con la psicóloga Edra Anderson. Y nos quedamos en el segmento anterior con un punto súper interesante, que es cuando David se levanta. Yo te digo, terapéuticamente, ¿qué pasó con David? David se permitió las cosas que nosotros debemos hacer para superar el duelo. Lo primero es reconocer la pérdida, experimentar las emociones, confesar y expresar el dolor, ¿m? Y finalmente ya ponerle límite. Entonces, límites. Y ese límite que David le pone viene producto de su comunión con Dios. Al David saber quién era Dios, al David conocer a Dios y tener el corazón conforme a Dios, David sabía que en ese amor grande y de justicia también estaba el poder de crear nueva todas las cosas. También estaba el poder incomprensible para muchas veces la mente humana de que, y de esta yo saldré. Bueno, pues saldrás también de esta, nos dice el Señor. Por eso es que nosotros lo que tenemos a Dios y abrazamos la fe, tenemos duelo y lo superamos de una manera muy diferente. Yo quiero aprovechar este momento para decir que, por ejemplo, mi padre murió de una manera no puntual y no programada. Murió como él quiso, durmiendo. Y eso a mí me afectó de una manera significativa. Significativa porque él estaba lleno de vida y teníamos planes para celebrar y todo esto, y laboralmente, económicamente, afectivamente, a nivel de mi propia salud, todo se volcó. ¿Pero por qué? Porque yo estaba muy fusionada con mi padre y no había contemplado que la vida es transitoria. Si nosotros vamos, por ejemplo, a un cementerio, nosotros podemos ver que la vida se pierde a cualquier edad. Si nosotros leemos un periódico, vemos que la vida se pierde de cualquier manera. Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante es conocer al dador de la vida, porque el dador de la vida nos hace vivir cada momento. Y fue precisamente, Dios me respetó, ¿verdad? Que en todo mi proceso yo hiciese mi duelo. Y que ese duelo yo lo manejé. Usualmente se dice que un duelo, de acuerdo al grado de impacto y la relación con la persona, puede durar de 4 a 12 semanas. Sin embargo, ¿verdad? Es quien lo dice es de una sociedad norteamericana, que son quienes más los han estudiado. Pero de acuerdo a estudios que han hecho antropólogos dominicanos, cuando nosotros vamos a velorio y vemos, nosotros lloramos, pero nosotros no lloramos realmente el que está en la caja, lloramos que ya en nuestro sistema social no vamos a contar con esa persona. Entonces, qué hermoso es Dios, que como Dios es eterno, es poderoso, es creador, ¿verdad? Nosotros podemos decir, como dijo Job, yo me puedo morir, pero yo sé que aún del polvo tú me levantarás. Y esa es la diferencia. Eso es lo que a mí me hace sentir que es espectacular. ¿Por qué? Porque es extraordinario. O sea, no necesariamente Dios me va a obviar un proceso. Dios no tengo por qué esconderle mis emociones ni mis sentimientos. Dios no me va a brincar una etapa. Dios, al contrario, mientras más yo me acerco a Dios, mi fe se fundamenta. Y qué hermoso es que he visto que personas cristianas que han tenido pérdidas, ¿verdad? Financieras, económicas, laboralmente, familiar, de salud, una vez que pasan ese proceso sin salirse ellos, simplemente exponiéndose a que Dios cumpla su propósito, una vez que es completado ese tiempo, el duelo se transforma en una puerta por la cual pueden entrar otras personas, y es como una tinaja de agua fresca, potable, de bendición, donde otros van y sacian su sed. Entonces ahí es que nosotros nos damos cuenta de que hemos superado el duelo. ¿Por qué? Porque los pensamientos empiezan a ser diferentes. Ya tenemos más deseo de sonreír, ya volvemos a ser un poquito más ocurrentes como antes, ya nosotros organizamos cosas, ¿verdad? Ya queremos estar más activos y entendemos cuando recordamos a esa persona, si hubiese estado aquí, hubiese hecho esta cosa, y vivimos un momento, ¿verdad?, de recuerdo sano y funcional, pero ya vivimos más en el presente. Sí. Agradecemos lo vivido y abrazamos lo que es ahora el tiempo. O sea, te puedes mirar al espejo y decir, la vida continúa. Sí. Y es así.
Y el duelo yo siempre exhorto a que no lo escondamos. Si bien es cierto que no es bueno revolcarnos en sentimientos negativos de pérdida, de temor, de decepción, de tristeza, de dolor, también es cierto que negar que existe es malo. Entonces, ¿qué queremos decir? Vamos a vivir cada día así como lo hizo David. Reconocer el evento que tenemos frente a nosotros. Entender las emociones que son producto de lo que estamos viviendo. Hablarlo, conversarlo con personas que puedan entendernos y aconsejarnos. Dios siempre va a poner personas. Siempre, siempre, porque Él conoce. O sea, a nuestro lado Dios activa personas y Dios desactiva personas. Y a veces no es que estamos necesariamente en un duelo por cosas muy negativas de que hemos perdido, sino que estamos nosotros teniendo una transformación de nuestra vida. Y como dice la palabra de Dios, cuando yo era niño, hablaba como niño y pensaba como niño. Mas cuando ya fui adulto, dejé la cosa de niño. Y esa transición se llama adolescencia. Y en la adolescencia se viven muchos duelos. Porque eres muy grande para estar jugando así, pero eres muy pequeño para ir a este lugar. Cero reyes, es pérdida. Este año no hay reyes para ti. Es pérdida, o si no te salen con un vestido y todo el mundo con juguetes, ¿verdad? Y todo eso nosotros aprendemos a manejar pérdidas. Y fíjate, nosotros somos más fuertes de lo que nos imaginamos. Nosotros tenemos mayor potencial del que utilizamos. Nosotros tenemos mayor capacidad de la que entendemos. Y cuando viene el duelo a nuestra vida, puntual o no puntual, significativo o no, en nosotros mismos o en nuestro alrededor, Dios tiene un propósito y en ese momento está simplemente afilando la sierra para obtener el producto que Él sabe que va a venir de nosotros. Que no nos va a dejar porque Él va a estar mirando el horno y va a decir, actívate. ¿Verdad? Sí. Te va a despertar. Te va a decir, mira, estoy aquí. Sí. No te preocupes. Y es como cambiar la ropa, María. Es como cambiar la ropa. Yo me pongo a pensar hoy en día en la manera en que estamos manejando, en la manera en que estamos viviendo, en la manera en que los valores nos están rodeando. Estamos siendo cada vez más expuestos a duelos y a lutos. Entonces es muy importante que nosotros tengamos esa comunión con Dios para poder tener la capacidad de superar los duelos. Y mira, en el Señor es posible que nosotros vengamos de un evento doloroso y traumático y lo vivamos intensamente y en 20 minutos estar en otro momento de éxtasis y gloria. Así como David una vez ya entendió que el niño murió, pues se paró, se bañó y fue y comió. Porque entendía que ya había pasado el evento y que ya lo que quería, lo que venía era lo que Dios quería, algo mayor y mejor. Pero eso no quiere decir que no duela. No, dolió. Porque él, por ejemplo, cuando perdió a su amigo Jonathan, o Jonatán, depende cómo lo pronunciemos, pasaron los años y él anhelaba contar algo de Jonatán. Esa es parte, es de la salud y la recuperación, los recuerdos. Recordar con amor los buenos momentos vividos. Este era el sancochito que le gustaba a papi. Sí, sí. Ay, me estoy acordando de que a fulana le gustaba esto. Sí. Eso es sano. Es sano, es sano. Por ejemplo, nosotros en mi familia tuvimos un evento muy significativo en el día de ayer y es que presentamos, ¿verdad? El Benjamín, se llama Daniel Elías. Y lo presentamos y en todo ese tiempo fue tanta la algarabía y todo y realmente pudimos nosotros pasarlo, no hubo llanto, no hubo nostalgia, se pensó en papi, bueno, ¿qué hubiese dicho papi? Bueno, una de esas frases ocurrentes que él tenía, pero papi al fin y al cabo se fue, ¿no? Y Dios sabe, ¿verdad?, dónde lo tiene, pero lo que él hizo durante la vida, eso quedó. Y ya es Dios quien viene y nos transforma y nos hace funcionales frente a cualquier tipo de duelo, financiero, familiar, de país, de cualquier índole. Es ese Dios. jubilado que estaba diciendo ahorita, sí, que mira, es verdad, vive en duelo y todo. sí. Yo sé de personas que se jubilan de un empleo que tuvieron 30 años y se levantan una mañana y se visten que van para el empleo y la mujer le ha dicho, ¿para dónde vas? Y hay mucho hay que darle Negación total. Sí, mucho hay que darle terapia. Sí. Edra,
Ya sé que tenemos que ir cerrando, pero no quiero dejarte de preguntar esto porque sé que puede inquietar a los amigos televidentes. Ese duelo en República Dominicana, conforme tú dijiste que se han hecho ciertos estudios, puede durar 1 año, 2 años, va a depender del carácter de la persona. Los niños, ¿dónde podemos buscar ayuda para que ese niño saber si es que está hiperactivo o si es que tiene una situación emocional porque en el colegio pasó esto o por el fruto del divorcio? Ese duelo de ese niño se puede afectar y llegar a ese duelo todavía a la etapa adultez porque no lo superó cuando niño. Eso puede pasar. O sea, yo quiero que los amigos televidentes se queden con un enfoque general de lo que podría aplicarse en su vida personal. Bien, pues partiendo que el duelo es una reacción de emociones por una pérdida y es un proceso de adaptación en el cual tengo diferentes etapas, entendiendo que de acuerdo de cómo y quién murió, afecta o cómo, en qué momento, en qué manera se divorciaron, se separaron, en qué momento tuve que cambiar de país, de acuerdo a la edad que tenga, sí tiene su impacto. Porque hay un principio en psicología que dice que lo que no se resuelve, vuelve. Entonces, si nosotros tenemos ciertos eventos fuertes en nuestras vidas, en nuestra etapa de la niñez y no los resolvemos, vamos a ir arrastrando con ciertos patrones o con ciertas salidas inapropiadas. Hay personas que se envuelcan en un vicio para poder calmar un dolor, lo cual lo que hacen es hacerse más daño realmente. Hay personas que viven una eterna negación, cuando lo que deben hacer es ya aceptar y afrontar la realidad. Nosotros como nación sí tenemos una tendencia hoy en día diferente con el duelo. La verdad es que hoy en día tenemos una pérdida, vamos a decirlo así, y ante todo lo que sí nos enteramos, nos conectamos rápidamente, pero tengo que ir al salón, tengo que hacer esto, déjame hacer aquello, y todo el mundo, y hacemos nuestras vidas, ¿no?, en función de que vamos a un evento donde vamos a estar socialmente y debemos estar presentables y de acuerdo a las normas. Entonces, vamos ya creciendo de que es parte de la vida, es parte natural. Antes había que llorar, y de hecho decían en los pueblos, a fulano no lo querían. ¿Por qué? Porque no lloraron. ¿Y qué pasa? Que cuando hay personas que tienen dificultad con expresar los sentimientos, no van a llorar. Por ejemplo, yo te puedo decir que el día en que yo iba a enterrar a mi padre, yo me puse una camisa amarilla, porque a él le gustaba verme con esa camisa. Imagínate, todo el mundo de negro y todo, y yo con amarillo. Cuando se hizo pues el memorial, o como se llama el rezo, en la religión tradicional, vestí de amarillo, pero es mi manera, ¿no?, de expresar mis sentimientos. Y sí, nosotros como nación vamos avanzando, vamos aprendiendo a manejar las cosas y vamos teniendo más recursos y detalles, somos más conscientes, producto de las mismas sociedades que estamos viendo de que el mundo está transicionando hacia eventos más favorables. Y gloria a Dios porque nosotros estamos dejando de ser niños y estamos siendo ya con mayor fortaleza como para dar a otros en los momentos que se puedan avecinar en la etapa de la vida, porque son cosas naturales y normales. Yo creo que ese es el punto, cosas naturales. Tenemos que irnos. Esta María parece que se ha despidido 3 veces, pero es que yo quiero que ustedes tengan toda la información. Yo quiero sacar el juguito a la hermana Edra. Edra, si yo te digo a ti esta noche que hay personas cristianas que viven duelo porque cambian de iglesia, que viven duelo porque se decepcionaron de algo que pasó. Eso sucede. Yo lo he vivido con personas a mi alrededor. Ahora, como cristiano, a esas personas que son cristianas, son seres humanos indistintamente de ser cristianos. A nivel clínico, a nivel terapéutico, ¿qué debería entender esa persona para sanar y no alargar esa etapa? Van a decir los amigos, ¿cómo? Que los cristianos tienen situaciones que salen de iglesia. No entiendo. Quizá usted no lo entiende, amigo televidente, pero la persona que sea cristiana, que esté viendo el programa, va a decir, me dio en el clavo, déjame escuchar esto. Sí,
Fíjate, algo muy importante. Nosotros tenemos las iglesias como una casa, como un hogar. Entonces, las iglesias son organismos vivos, ¿verdad? Estos organismos vivos que nosotros tenemos, pues van creciendo y uno va creciendo con ellos. Cuando llega el momento de la separación, viene dado por un cambio. O cambiamos nosotros o cambiaron las iglesias. Entonces uno siente que el mundo se ha ido. ¿Por qué? Porque es lo que llamamos un destete, un despegar, ¿verdad? De lo que entendíamos que era una seguridad a algo que ya no es parte de nuestra vida actualmente. Ahora bien, el hecho de que nosotros muchas veces nos sentimos aturdidos y desorientados, eso es muy normal. Y es tan normal porque somos funcionales, ¿verdad? Porque se amó con intensidad, se entregó, se trabajó, se recibió es con una intensidad. familia. Y es una familia. Entonces, imagínate, hacemos duelo, porque las despedidas de solteros son duelos. Son duelos muy bonitos, pero son duelos, la despedida de soltera para ir al matrimonio, que es un rito ya de conformar una familia. Entonces, en este momento hay cosas importantes que yo he entendido, es que debemos estar cerca de Dios, porque Dios nunca va a cambiar. Nosotros sí, yo cambio, tú cambias, todos los seres humanos vamos a cambiar. Y Dios, más que cambiar, Dios tiene un propósito en nuestra vida que va a cumplir. Y muchas veces estamos muy cómodos en algo y Dios nos necesita y Dios nos habla y nosotros no reaccionamos o no entendemos. Esto que nosotros pudiésemos vivir pasó. De hecho, pasó. ¿Cuándo fue que se formó la iglesia realmente? Cuando aquellos discípulos de Jesús decidieron, ¿verdad?, salir a multiplicarse en el momento en que vino una persecución. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay un evento que impacta una relación, ya que uno debe hacer una separación, viene ya pues el evento de la multiplicación. Entonces quiere decir que tú como cristiano, si te pasó eso, es porque el Señor tiene un propósito contigo y tú tienes que reaccionar y preguntarle al Señor, ¿qué quieres tú, Señor, conmigo que está pasando esto? Y algo muy importante es ser como Dios. ¿Qué haría Jesús en esto? Jesús, aunque se fue, no nos dejó solos. Jesús, aunque nos conoce, nos ama. Entonces nosotros tenemos que tener la capacidad de ser maduros, de ser perfectos. Y perfecto no es que no nos vamos a equivocar, sino que vamos a dar la respuesta correcta a la situación. Vamos a amarnos, vamos a abrazarnos, vamos a entender que las diferencias que tenemos pueden ser más bien fortalezas, porque en cierto modo debemos estar del mismo lado, y es del reino de la luz y no de las tinieblas. Amén. Y las iglesias, independientemente de todas, van a cambiar. Por ejemplo, yo pertenezco a mi iglesia que amo y me siento muy, muy bienvenida y amada por mis pastores, por mis hermanos. Y vengo de una iglesia donde sé que fui muy amada y amo. Entonces, esa iglesia fue muy importante en mi vida y aprendí tantas cosas hermosas. Y yo sé que me aman porque yo sé que me aman. Y estoy ahora en esta nueva iglesia, en una nueva etapa, en una nueva dimensión. Y uso como zapata aquello. Entonces, ¿qué les digo? Vamos a tomar de lo viejo lo bueno y de lo nuevo lo bueno. Vamos a poner a Dios que sea el elemento calibrador, el termómetro, y que nuestra comunión con Dios y su palabra sea el norte a seguir, porque nosotros siempre debemos poner los ojos en Jesús, porque Jesús es el autor y el consumador de la fe. No importa el duelo que podamos tener, en la índole, el momento, no importa. Tengas 8 años, 2 años, 39 años, 55 años, es el momento en que Dios puede ser glorificado. Amén. Edra, gracias. Como siempre, un programa sin desperdicio. Una bendición, de verdad, por apoyarnos esta noche. Y yo sé que hubieron muchas preguntas respondidas. Así que hasta una próxima entrega. Claro que sí, un placer estar en mi casa. Seguimos hablando con Mari. Si deseas comunicarte con nosotros o necesitas oración, puedes hacerlo a través del número que aparece en pantalla o a través de nuestras redes sociales. Many wars we fight, there's so many things
Esta noche hablando con Mari estamos tratando el tema del duelo. Y mientras oí hablar a la hermana Edra Anderson, una mujer de Dios y una buena, excelente profesional en esa área, yo decía, ¿cuántas personas ahora mismo están en duelo y no saben que están en duelo? ¿Cuántos padres pueden tener un hijo, un niño que no sabe expresar sus emociones en duelo y no han entendido que ese niño o esa niña está en duelo? El duelo es algo interior, se manifiesta con el luto y es algo muy delicado, porque si tú no vives esas etapas, como decía la hermana Edra Anderson, te puedes quedar en una de ellas y estancarte, entonces caer en una depresión y durar años sin salir de ese duelo. Esta noche yo te invito a que tú te apoyes de la palabra, que tú mires esos hermanos, un David, un José. Tú dirás, José no hizo duelo, José no murió, no le murió un familiar, o él no murió así para algún pariente de él. Pero tú sabes lo que es cambiar de vida tan drásticamente. Irte a un país donde tú no conoces ni siquiera el idioma. Perder tus padres luego que tú tenías una situación económica estable y tú pasar a ser el empleado, un sirviente, un esclavo. Eso se vive duelo. Y en la palabra hay muchas personas, hombres y mujeres, que viven duelo. Noemí vivió duelo, tanto que dijo que se deberían cambiarle el nombre y ponerle amargura, porque perdió a su esposo, perdió a sus hijos, pero oh, ¿qué le tenía el Señor? Resultó ser que nada más y nada menos llegó a ser la abuelita de David, ese rey esplendoroso, del papá de David. Educó al papá de David. Dios es bueno. No entendemos su propósito muchas veces. No entendemos por qué acontecen cosas. ¿Por qué murió? ¿Por qué se perdió ese dinero? ¿Por qué se perdió la salud? ¿Por qué se perdió ese empleo? Todas las respuestas aquí en este momento yo no te las puedo dar. Y mientras habla la psicóloga Edra Anderson, quizás tú pudiste recibir respuestas a inquietudes, pero todas las respuestas no son dadas, porque es entre el Señor y tú. Y aún así dice el Señor que muchas de esas preguntas van a ser dadas en lo alto cuando tú te frente a Él. Lo que sí te puedo decir es lo siguiente, que el Señor es nuestro sostén, que tienes derecho a llorar, que en un momento dado tienes derecho a sentirte solo o sola, que en un momento dado puedes sentirte desamparado o desamparada, abandonada. Abandonada por tu familia, abandonada por el Señor, abandonado por todo el mundo. Oh, pero el Señor, que es poderoso, nos dejó su santa palabra. Y si tú lees Isaías 54, te dice que no te van a llamar ni solo, ni viudo, ni desamparado. Y te dicen que no va a haber opresión ni temor en ti. Y si tú lees Isaías 53, te va a decir que el Señor vino a morir por ti, para tu vida, para tu sanidad. La palabra está llena de promesas, está llena de palabras de aliento. Yo te invito que esta noche tú tome la palabra del Señor y le diga al Espíritu Santo que te hable a través de la palabra. Que tú le presentes tu angustia al Señor. Que tú te postres ante el Señor y llore y enjuague tus lágrimas. Imagínate que Cristo está frente a ti y llora. No te reprimas. Pero también te invito a que te sacudas el polvo y que te levante. Porque si no te levantas y caminas y abres la puerta, te puedes perder las maravillas,
la misericordia, la mejor vida que el Señor tiene para ti. Porque dice la palabra que esta tribulación es leve y momentánea y producirá en tu vida el más excelente, eterno peso de gloria. Tú puedes estar llorando ahora, te puedes sentir desamparado, desamparada ahora, pero eso es momentáneo. Tú te levantas y tú caminas. Porque ¿quién te apoya a ti? Jehová de los ejércitos. De Dios con D mayúscula. Nosotros no tenemos un Diosito. No tenemos un Dios todopoderoso. El Emmanuel, el creador del cielo y la tierra. El alfa y omega. El dueño del universo. Ese es tu Padre. Y tú eres su hija o su hijo. Tú no eres cualquier cosa. Tú vales el peso de la sangre de Cristo. No importa lo que el mundo vea. No importa tu diagnóstico. No importa esa pérdida. Que el corazón esté roto. Que te sientas que los huesos se te parten. Que te quejes como se queja la paloma. Tú sabes cómo hace la paloma. No importa. El Señor tiene misericordia de ti. Y va a decir un momento. Le va a decir al enemigo, para el zarandeo. Porque ahora voy yo. 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 Y levanto a mi hijo y a mi hija. Y todo el mundo verá. Y todo el mundo dirá. A través de su hijo, de su hija. ¿Quién es Dios? Noche de amor y noche de unción profética para ti. Toma esta palabra. No te detengas. Cíñela y di que es tuya. No te avergüences de tu Dios, que Él no se avergüenza de ti. Gracias por estar hablando con Mari. Y no te olvides que el Espíritu Santo es tu compañero ideal. Hasta la próxima semana.